Hola, buenos días. Mi nombre es Alejandra y les traigo un tema tan interesante que es la evolución del cine. Aunque no haré como tal un recorrido todo, pero sí les daré dos ejemplos que ustedes vean el cambio y la evolución que tuvo el mundo cinematográfico hasta nuestros días. Empecemos. Como sabremos, este tipo de expresión artística tuvo su origen por un deseo de mostrar imágenes en movimiento, y así es como nació el cine hasta nuestra era. Tenemos que decir que está definida como una técnica y arte de crear, proyectar metrajes. Es así como se conocía a las películas en sus inicios. Tenemos que ir remontando unos años en Francia, donde nació como tal el cine con los hermanos Lumière. Aunque cuando se habla del nacimiento del cine se toma como referencia la fecha precisa del 28 de diciembre de 1895, en la que se proyectaron al público las primeras películas realizadas por los hermanos Augusto y Luz Lumière, en la memorable sesión realizada en el Salón Indio del Gran Café de París. Desde entonces ha experimentado una serie de cambios en varios sentidos hasta nuestra era. Por otro lado, la tecnología del cinematográfico ha tenido un gran cambio desde muchos años hasta nuestra era. Ahora podemos ver que las películas tienen mejores efectos visuales, mejores efectos de música, banda sonora, las actuaciones son más expresivas, hay más color, todo ha tenido un gran cambio para bien. Por otro lado, la evolución del lenguaje cinematográfico, incluido las convenciones de género, ha surgido un distinto de géneros cinematográficos. Tenemos que decir que son el cine como tal ha evolucionado la sociedad como tal de entretenimiento y ha desarrollado un montón de cosas buenas. Ahora vamos a empezar por un ejemplo que es Nosferatu. Ahora les hablaré de este ejemplo icónico del mundo del cine que hizo un gran cambio desde, desde la era que fue lanzada hasta nuestro día. Ahora vemos un mundo diferente gracias a esta película. Tenemos que entender que la película Nosferatu fue un ícono y una película de culto que evolucionó al mundo del cine y el mundo del terror como tal. De hecho, tenemos que decir que la película de Nosferatu fue una de las primeras películas lanzadas que se basa en vampiros. De hecho, esta película catapultó la idea de hacer películas sobre vampiros, como por ejemplo la icónica de, de Crepúsculo. Tuvo sus inicios por esta película. Tenemos que entender que esta es una película muda, donde los personajes no van a hablar, pero sí de alguna forma nos van a contar su historia mediante expresiones. Esta película fue lanzada en 1922. Es un claro ejemplo de terror gótico, dirigida por Friedrich Wilhelm Murnau, inspirada en la novela de Bram Stoker, aunque tuvieron que hacerle algunos cambios y otro final a la historia para no tener problemas legales. Pero lamentablemente esta película no se salvó de la controversia, porque al director se le hizo una demanda la misma viuda de Bram Stoker por claramente por derechos de autor. La película por muchos años estuvo censurada, la sacaron por esta controversia, por no ser una película dirigida con el consentimiento de la viuda de Bram Stoker. Al principio no tuvo mucho éxito por esta polémica,
Pero a pesar de esto, esta película se convirtió en un culto porque es una película que tiene muchas características únicas que nos muestra cómo era realmente el cine desde sus inicios. Porque tiene unos icónicos personajes, tiene una buena atmósfera, unos planos, una línea narrativa excelente, mensajes ocultos, tiene una buena actuación de, por ejemplo, Shrek como Nosferatu, que tú sientes cuando ves la película, la seriedad y todo. Una película realmente buena. Ahora bien, esta película, cuando tú la ves, está dividida por dos actos. Primer acto que tú conoces a los personajes, conoces al matrimonio que va al castillo, cuando el esposo recibe una carta y va al castillo, conoce a Nosferatu, este conde misterioso con mucho auge de misterio, de intriga. Y el segundo acto es cuando nos revela la verdadera identidad de este conde misterioso, que es en realidad un vampiro. Y ahí empieza el calvario de nuestro protagonista y de los otros protagonistas. Claramente tiene un claro ejemplo del cine mudo. Los personajes no hablan, pero sí de una forma, mediante sus gestos, mediante el trayecto de la historia, nos están contando la historia. Claramente aquí hay un reflejo evidente del expresionismo alemán, que era este tipo de movimiento artístico, de expresión artística, donde se usaban mucho los colores negros, las luces, para mostrar algo de intriga y algo de misterio. El uso de negro y luces crea un contraste llamativo y de misterio. Las actuaciones son buenas y realmente te meten en la historia. Los personajes realmente te meten el miedo, el misterio, la intriga, el pesimismo, todo. Ahora bien, posee algunas características que hablé ahorita, pero se las voy a desglosar más. El expresionismo alemán, como dije, la película realmente tiene un ejemplo clásico de este movimiento, utilizando las sombras y el ángulo de la cámara inusuales para crear una atmósfera de inquietante y de misterio. Claramente es una adaptación de la novela de Bram Stoker, Drácula, aunque claramente como no fue autorizada tuvieron que hacerle algunos cambios de guión, el cambio del nombre de los personajes y claramente también tuvieron que dar otras ideas, hacer algunas innovaciones. De hecho, gracias a esta película se tuvo la idea de que los vampiros no pueden caminar en el sol o que pueden ser que se pueden morir por estar en la espesa del sol. Realmente esta película fue gracias a ella que se supo o se tuvo la idea de que los vampiros no podían estar donde hay sol. Y gracias a esto es que muchas películas realmente usaron esta idea. El uso de escenarios naturales. Hay muchos bosques, árboles. Realmente son elementos que te enriquecen visualmente el trama, el castillo, todo. A diferencia de muchas películas de la época, Nosferatu incluye numerosas escenas filmadas en exteriores, como dije, en los bosques, durante el trayecto que van hacia el castillo, lo que realmente añade un realismo y una sensibilidad de autenticidad. Iconografía del terror. Aquí es cuando sus personajes o los actores brillan. Por ejemplo, el personaje que hace Shrek, que es la figura de Orlok, interpretado por Mark Shrek, se convirtió en un icono del terror porque realmente el actor se tomó en serio sus personajes. De hecho, se dice que se tomó
tan su personaje en la mente que siempre lo veían raro, algo misterioso. Era para otros actores era como algo wow, ya que con su apariencia cadavérica y movimiento espeluznante realmente te mostraban como algo misterioso, algo integrante. Realmente tuvo una buena actuación en su papel. Realmente te mete que él es el vampiro, él es el monstruo, hay que tenerle miedo. También esta película tuvo sus innovaciones técnicas, a pesar de que no gozan con los efectos visuales que tenemos hoy en día, los efectos sonoros. Realmente es una película que te muestra que esta es una película de monstruos, una película gótica del terror. ¿Por qué? Porque la escena siempre tiene unos elementos que brillan, la banda sonora cuando él aparece, todo. Te da una sobreimpresión. Y el uso del oscuro, de los negros, realmente te muestran una historia icónica, integrante y de misterio. Realmente es algo increíble. Ahora bien, como tal, la historia es la misma del Conde Drácula, solo que tuvo algunos cambios finales para esta película, pero claramente tú ves que realmente dónde fue basada esta película. Realmente yo cuando la vi, me pareció muy similar a la película que dirigía fue Franco Coppola, protagonista por los actores Keanu Reeves, Gary Oldman, Anthony Hopkins y Winona Ryder. Realmente son películas que realmente tienen muchas similitudes, aunque claramente para no tener problemas tuvieron que hacer unos cambios, pero claramente no salió como el director pensó y tuvo controversia. Ahora bien, vamos a dar otro ejemplo, pero en la actualidad. Ahora, para hablar de un ejemplo en nuestra actualidad, en nuestros días, es la película de Beetlejuice, que está ahorita en los cines, creada por el famoso Tim Burton. Tenemos que entender que Beetlejuice es una secuela es una continuación de la misma película que fue lanzada en 1988 por el mismísimo Tim Burton. La secuela se trata de la vida de Lidia como madre y como adulta y con la interacción con su hija que realmente no tiene una buena conexión de madre e hija por algunas cuestiones de contexto de la historia. En esta película está protagonizada por Michael Keaton, que vuelve al rol de su personaje como Beetlejuice, el cazafantasma. Otra vez viene Winona Ryder, Catherine O'Hara, que interpreta otra vez como la madrastra de Lidia. Pero también integran nuevos personajes como Jenna Ortega como actriz, la hija de Winona Ryder en la historia. Vienen otros actores, Justin Theroux, Mónica Bellucci, como la antagonista y la esposa muerta de Beetlejuice. También cuenta con actuaciones de Arthur Conti, William Dafoe. Esta película se inauguró en el Festival Internacional del Cine de Venecia en este año. La película fue lanzada el 28 de agosto de este año, pero en otros países fue lanzada el 6 de septiembre. Ahora bien, esta secuela, como anteriormente les comenté, se sitúa entre la vida ya adulta de Lidia y su interacción con su hija Astrid, donde ellos regresan a su antigua casa, donde ocurrieron los eventos de la primera película. Pero
Pero en esta historia va a haber un cambio porque hay personajes que van a salir, como la esposa muerta de Beetlejuice, que va a aparecer, va a intentar atraparlo y volver a casarse con él, pero las cosas no salen como ella quiere. Esta película te muestra cuando la vida y la muerte se unen y ocurren cosas catastróficas. Pero claramente esta es una película realmente increíble porque atrae un icónico personaje como el Beetlejuice, que en su época, cuando fue lanzada esta película, hizo un revuelo en la forma de transmitir una historia y de los elementos visuales icónicos que a pesar no es como eran antes, que no son como los que están ahorita, pero realmente hizo un alto ranking en la industria del cine. En la trama también se explora la relación, como dije, entre Lidia y su hija y de la muerte y de la vida. Y cuáles son los desafíos que se enfrenta a Lidia con el mundo fantasma. Ahora, como dije anteriormente, aquí se trae regreso de personajes icónicos como el actor Michael Keaton regresa como Beetlejuice otra vez, Winona Ryder como Lidia, pero lo que hace que los fans sintamos de nostalgia y realmente una emoción por ver de nuevo estos personajes. Gracias a que esta es una nueva película, también atrae nuevas ideas para nuestra nueva generación, porque es introducida un personaje nuevo que es Astrid, la hija adolescente de Lidia, que es interpretada por, ¿cómo se llama esa actriz? Jenna Ortega, que hace un papel crucial en esta trama. La ambientación. La ambientación es increíble y rica en esta película, ya que nos da una nostalgia de las mismas similitudes o de la misma técnica que usaba Tim Burton en su historia, con algo de realismo, humor negro. Aquí también se ve mucho el CGI, la animación stop motion, que es una de las características más icónicas de este tipo de película. La ambientación mantiene un estilo visual muy gótico, muy excéntrico, que caracterizó la película. Los escenarios, los efectos especiales mezclan lo macabro con lo humorístico. Aquí también se exploran temas familiares, desafíos, el duelo. Aquí también entra el humor y el caos, porque la vida de Beetlejuice no es fácil. Aquí te muestran que él aún tiene ese mismo espíritu travieso, caótico, situaciones muy cómicas y desastrosas. Ahora bien, esta película gozó por un estilo visual muy único que nos recuerda o nos remonta la película del 88. Esta película realmente es gótica, es extravagante, tiene un diseño de producción muy bonito que mezcla lo grotesco con lo bello. El humor negro no se sale de esta película. Combina elementos de comedia con temas más oscuros, más serios, creando un tono único y distintivo. Personajes memorables como Michael Keaton, Beetlejuice, este personaje travieso, otros personajes icónicos, Lidia como Winona Ryder, los fantasmas
de Adam Bárbara, que aunque en esta película realmente no van a aparecer, solo son mencionados. Incluso el papá de Lidia nos revela que murió, pero de alguna forma nos cuenta de una forma muy divertida, que es con la animación stop motion. Innovaciones técnicas, utiliza efectos especiales prácticos y, como les comenté, stop motion para crear las criaturas y los escenarios fantasiosos. Aquí entran muchas técnicas, que es la vida y la muerte, el duelo, cómo la gente puede en estas situaciones estar, que crea algo de humorístico y surrealismo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por escuchar. Y claramente podemos ver que el mundo del cine ha tenido un gran cambio y una evolución algo llamativa e interesante. Muchas gracias.